Televisa presenta. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en el mundo y la principal causa de mortalidad en mujeres. En México, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común en la población, pero el que presenta mayor incidencia en la población femenina. El 50% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapas avanzadas y el 85% de los casos de cáncer de mama se producen en mujeres sin antecedentes familiares. Se estima que en México al menos la mitad de los casos de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son detectadas en etapas localmente avanzadas o metastásicas de la enfermedad. Es importante fomentar el diagnóstico oportuno para mejorar los resultados en salud de las mujeres con cáncer de mama en el país. Existen acciones para reducir los riesgos de padecer cáncer de mama, como llevar un estilo de vida saludable. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Laboratorio Ramos presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa, como bien lo vio, en donde estará con nosotros Laboratorio Ramos. Nos visita la doctora Yasmín Ballesteros Montenegro, quien es ginecóloga, oncóloga, para platicarnos acerca del cáncer de mama, un tema que a todos nos compete, ya que a pesar de que esto se presenta más en mujeres, también se puede llegar a desarrollar en los hombres. Por eso el día de hoy queremos informarle y sobre todo responder cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes. Les recuerdo que me la pueden hacer llegar durante toda la emisión del programa para que más adelante la doctora las esté resolviendo, orientando. Les recordamos que estamos completamente en vivo a través de YouTube. Nos buscas y encuentras como Televisa Sonora Oficial para que de esta manera podamos alcanzar a muchísimas más personas. Así que, mujeres, el día de hoy prestemos muchísima atención a estos temas tan importantes. ¿Quieren conocer más acerca del Laboratorio Ramos? Veámoslo. Fundado en 1939 por el Dr. Rafael Ramos, Laboratorio Ramos es un laboratorio comprometido con la calidad y excelencia en los resultados de sus pacientes. Con más de 80 años de experiencia, Laboratorio Ramos ha crecido y alcanzado el éxito en todo Sonora. Así es como llega a Nuevo León, bajo la dirección del químico Alfonso Ramos Salazar, manteniendo la misma filosofía de capacitación de personal y desarrollo tecnológico, incorporando técnicas analíticas del más alto nivel. La preocupación constante por la excelencia en el servicio ha resultado en la preferencia del público local, regional, empresarial y de instituciones públicas, como también de profesionales de la salud en el extranjero. Lo anterior es motivo de orgullo y satisfacción, tanto para los propietarios como para el personal que labora en la empresa. Que nos acompañe siempre el Laboratorio Ramos porque nos visitan muy buenos especialistas y el día de hoy por acá no va a ser la excepción. Ya se encuentra con nosotros la doctora Ballesteros, quien es ginecóloga, oncóloga, a quien le doy la bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por la invitación. Y sobre todo con información muy importante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Pero si bien platicábamos antes de entrar al aire respecto a su especialidad, compártenos de entrada, doctora, ¿cuál es esta relación ginecóloga, oncóloga? ¿A qué nos enfocamos? Mira, yo termino la licenciatura de medicina e inicio la especialidad de ginecología y obstetricia, la cual tiene una duración de 4 años. Ya que se finaliza esta especialidad, hay una subespecialidad. Yo hice esa formación en Ciudad de México durante 3 años más para enfocarnos únicamente a ver cáncer en la mujer, es decir, cáncer de mama y cáncer que abarca todo lo que es la pelvis femenina, útero, ovarios, cérvix, endometrio, etcétera. Que también existen, ¿no? A lo mejor conocemos más el tema del cáncer de mama, pero también en esa parte importante en la zona de la mujer, ¿no? Claro, y no es tan infrecuente, desafortunadamente.
Y bueno, entrando de lleno al tema, doctora, hablar de cáncer de mama, cada vez vemos que se presentan mucho más casos, que esto va a la alza. Sin embargo, la ciencia, tratamientos evolucionan y cada vez también podemos tener mejores tratamientos. ¿Qué es el cáncer de mama, primeramente? Y después ya vamos a platicar acerca de la prevención que hoy en día, y sobre todo en el mes el cual estamos, que no solamente es el mes de octubre, sino todo el año, debemos de alzar la voz, de informar y hacernos estas revisiones como mujeres, ¿no? ¿Qué es el cáncer de mama? Claro. Mira, voy a retomar unas palabras que acabas de decir. ¿Qué dices? Hay una incidencia mayor cada vez y te voy a complementar. Lamentablemente lo estamos viendo cada vez más frecuente en mujeres jóvenes. Lo que es el cáncer de mama en sí es un tumor maligno que se origina en las células de la glándula mamaria y esto, pues habitualmente lo veíamos en pacientes después de la menopausia. A mayor edad, mayor riesgo para tener un cáncer de mama. Sin embargo, pues ha habido muchos cambios y sobre todo en el estilo de vida. Y esto ha hecho que las mujeres menores de 40 años también estén presentando cáncer de mama de los tipos que antes solo los asociábamos con las pacientes mayores. Generalmente el cáncer de mama cuando se presenta en menores de 40 años, pensábamos de inmediato en que hubiera alguna mutación que la predispusiera a que tuviera un cáncer de mama o a que formara otros tipos de cánceres. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida, más obesidad, más sedentarismo, la nuliparidad, es decir, no tener hijitos, no lactar incluso, eso está llevando a que se desarrolle cáncer de mama en mujeres más jóvenes. Qué interesante y de acuerdo completamente con usted, ya que hoy en día, como bien lo mencionó, he conocido de verdad testimonios de mujeres jóvenes que están presentando. Sin embargo, aquí me voy a adelantar a algo que teníamos planeado abordarlo en otro bloque, el tema de la mastografía, que si bien se hace a los 40 años o la mamografía a los 40 años es indicada, pero ¿qué podemos hacer como profesionales de la salud para poder prevenir este tema de cáncer en los jóvenes o en las jóvenes, ¿no? Claro, identificar primero que nada factores de riesgo. Cuando una paciente llega a la consulta, siempre lo primero que se hace es una historia clínica y eso es desde medicina general, ¿no? Esencial. Esencial. Entonces tenemos antecedentes heredofamiliares. ¿Qué es esto? Tengo una mamá o una hermana que tuvo cáncer de mama antes de los 40 años o a lo mejor que falleció a los 45 años de cáncer de mama. En estas pacientes vamos a llevar a cabo el tamizaje, es decir, una mastografía y un estudio complementario, seguramente un ultrasonido, antes de los 40 años, o sea, 10 años antes de la edad en la que falleció o en la que presentó el cáncer mi familiar de primer grado. O sea, mi hermana o mi mamá, si fue a los 42 años, bueno, a los 32 años vamos a iniciar mastografía y complementarlo seguramente con un ultrasonido, porque a veces la densidad mamaria es mucho mayor en estas pacientes jóvenes y puede oscurecer que identifiquemos alguna lesión a tiempo. Y ojo, esto no se va a realizar antes de los 25 años. O sea, nuestra edad en donde pudiéramos iniciar este tamizaje, el corte de edad son los 25 años. Okay. Y solo en casos muy seleccionados. O sea, esto no es la población abierta, no es todas se van a hacer la mastografía a los 25, claro que no. Solamente aquellas pacientes en quienes tengamos un factor de riesgo de importancia. Y eso lo detectamos mediante el historial clínico, claro, ya acudiendo con el especialista. Exacto. En otros casos, ya hay pacientes que, por ejemplo, ese familiar fue testeado para mutaciones genéticas. Y si está corroborada alguna mutación genética, bueno, en estas pacientes tengo que llevar los controles también mucho tiempo antes. Desde los 25 años voy a estar haciendo todos los estudios en relación al gen que esté mutado, porque ese gen me va a decir qué tipos de cáncer puedo tener. Hay otros pacientes que, por ejemplo, en su historial familiar, dicen, no tengo ningún antecedente de cáncer de mama, pero tengo todos los hermanos de mi papá murieron de cáncer de colon, ¿no? Y el abuelo, también el abuelo murió de cáncer de colon. Y el bisabuelo, no, pues dicen que por allá también tuvo cáncer, no supieron de qué. Entonces, estas pacientes lo que ofrecemos también es el estudio genético para identificar si hay algún tipo de mutación. ¿Y ese estudio que podemos encontrar ahí en Laboratorio Ramos, lo podemos encontrar? Son estudios, algunos marcadores, por ejemplo, sí podemos encontrar, pero los estudios genéticos ya los hacen otros laboratorios que se encargan de genética.
Ok, platicábamos entonces acerca de factores de riesgo y sobre todo edades que puede surgir el tema del cáncer de mama. Platicábamos también, doctora, de los antecedentes familiares. Sin embargo, yo he conocido también, van a decir cómo conoce, pero bueno, me ha tocado entrevistar y testimonios por parte de pacientes o sobrevivientes de cáncer de mama y me han referido que son las primeras en su familia en desarrollar cáncer de mama. Es decir, la carga genética puede que esté, puede que no esté, pero nadie está exento. Nadie estamos exentos. Desafortunadamente, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Entonces, nosotros hacemos un recuento y volteamos y vemos 8 mujeres, mi mamá, mis hermanas, mis amigas, ya las juntamos, yo incluso, y 1 de cada 8 puede tener cáncer de mama. Los factores de riesgo los vamos a dividir en factores de riesgo no modificables y los modificables. Lo que yo no puedo modificar es mi herencia genética. Pero hay muchas pacientes, como bien dices, que presentan un cáncer de mama y son las primeras. E incluso, como te digo, 35, 36 años, nadie tiene cáncer de mama en la familia y ellas son el evento centinela, ¿no? El primer evento dentro de esa familia. Y revisamos factores de riesgo no modificables. Uno de los principales, y que yo a veces les digo a las pacientes, me vas a odiar porque te voy a decir esto, pero es fumar. Por favor, fumar es el peor vicio de todos. Fumar produce cáncer, no solamente de pulmón, está íntimamente relacionado con cáncer de cervix y cáncer de mama. ¿Qué hay de los famosos vapeadores, vapes? No, son lo mismo. No, Incluso también. hasta traen más cosas y sustancias que no sabemos, ¿no? Exacto, exacto. Y están en relación con neumonitis química, otras cosas, ¿no? Entonces, no por, me voy a fumar el vape y ya voy a reducir mi riesgo. No, o sea, en realidad seguimos consumiendo químicos, ¿no? Y a veces se le tiene mucho miedo a, no quiero usar, no sé, esta cosa de plástico porque tiene BPA y me va a dar cáncer. Pero pues el vape también tiene químicos, ¿no? Otras cosas que consumimos tienen otros químicos que van a modificar la célula. Los tumores no se forman de la nada. Vaya, se acordarán allá de sus clases a lo mejor de biología, de por allá de la secundaria. Todos nuestros tejidos están formados por células. Y yo les pongo el ejemplo de que es como una fabriquita. Esa célula madre va a sacar sus células hijitas. Pero para que eso se produzca es como en una fábrica con puntos de control. Yo tengo aquí mi control de calidad. Y si por ahí los fabricantes, los trabajadores estaban distraídos, no sé, venían enfermos, crudos o lo que quieran, pues se pasan los puntos de control. Y puede salir una célula que no es normal, que está anormal. Y esa célula, a su vez, dividirse en células hijas. Y a su vez esas células hijas van a ser sus propias células hasta que se forma un tumor. Esto independientemente de si es benigno o maligno. Pero cuando ya las señalizaciones dentro de ese tumor son de un tumor maligno, pues empiezan a formar obviamente sus propios vasos sanguíneos con los cuales me voy a alimentar y por ahí mismo voy a mandar fragmentitos de mi mismo tumor hacia otros órganos del cuerpo. Generalmente los cánceres llevan una forma de diseminación más o menos predecible, ¿ok? Ya sabemos hacia dónde se va a ir el cáncer de mama, ya sabemos, dependiendo del tipo, ya sabemos a dónde se puede ir el cáncer de endometrio, por ejemplo, o el de cervix. O sea, sí llevan un orden. No es como, tengo cáncer de mama y me va a salir una metástasis en el dedo, por ejemplo. Okay. No funciona así. Pues, o sea, sí sabemos cuáles sí se van a ir a hueso, por ejemplo, cuáles se van a ir a pulmón o a hígado o a cerebro, cuáles van a tener esos tipos de predilecciones. Y en ese sentido, doctora, ¿es prevenible o no? Es prevenible el hecho de que yo puedo modificar mis factores de riesgo no modificables. Es decir, lactar es un factor protector. Si yo lacto durante un año, pues es prevenible. O sea, estoy haciendo una acción a favor de prevenir el cáncer de mama. Si yo dejo de fumar, ya empiezo a hacer una acción prevenible. Si yo como saludable, como mis antioxidantes, pues claro que estoy haciendo un factor prevenible. Si yo hago ejercicio, estoy previniendo. Pero en sí, cuando ya tenemos una mutación, a veces no lo vamos a poder prevenir. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es, todo va encaminado a una detección oportuna. Entre más pequeño yo encuentre un tumor, puedo hacer muchísimas más cosas y el pronóstico es perfecto. Pero si yo, por el contrario, nunca me reviso y espero hasta que se toca un tumor, hasta que se toca una bolita, pues ya mi pronóstico se empobrece, se ve mermado
porque ya estamos hablando de una etapa localmente avanzada, lo que decían hace un momento al inicio. De acuerdo, y bueno, la invitación a todas las personas que nos están viendo a que realmente hagan lo que esté en sus manos, ¿no? Yo nuevamente los invito a que lleven un estilo de vida saludable, a que realmente dejen el cigarro, el consumo de alcohol y todo esto que a lo mejor disminuye y te impacta de una manera significativa, el impacto vaya para la probabilidad para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares y ni se diga del cáncer, que cada vez vemos más estudios, más evidencia que se asocia a este tema del estilo de vida. Pero también es importante pues acudir con expertos especialistas que realmente tienen el conocimiento, por ejemplo, el tema de la genética, estos análisis en específicos, etcétera, que nos pueden ayudar sobre todo a tener una mejor respuesta ante el tratamiento y bueno, pues de esta manera poder conservar esa calidad de vida que nosotras las mujeres tenemos. Doctora, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero continuamos con más en Tu Consultorio Está Aquí. Les recuerdo que estamos bien pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes. Ahí en pantalla está apareciendo el teléfono, el contacto al cual nos pueden enviar WhatsApp y aprovechar que está la doctora Ballesteros por acá con nosotros, quien es ginecóloga, oncóloga, y solamente existen 2 especialistas tal como esto por acá en Hermosillo, Sonora. Así que hay que aprovechar los mejores especialistas por acá en Tu Consultorio Está Aquí. Nos vamos a una pausa y continuamos. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Estamos platicando con la doctora Ballesteros acerca del cáncer de mama y bueno, platicábamos de estos factores modificables y otros no modificables, unos que puedo controlar, algunos otros que no podré controlar. Pero ahora uno de los grandes temores, doctora, no solamente de las mujeres, porque también conozco a hombres que por ahí les da temor, a lo mejor algún análisis en sangre, es este tema, este estudio de la mastografía, de la mamografía, que si me va a doler, no me va a doler, etcétera. ¿Qué hay al respecto? La mastografía es el estudio inicial, es la fotografía completa, les digo yo, de la mama. Vemos completamente la mama hasta el músculo pectoral, que es donde descansa la mama, y podemos ver parcialmente los ganglios axilares. Entonces, es nuestra foto completa y partiendo de ahí, entonces, ya podemos hacer estudios complementarios si tenemos alguna sospecha o si no vemos francamente una lesión. Pero ese es el primer estudio. Sí se le tiene muchísimo miedo al dolor. De verdad, yo ya me hice la primera, no duele nada. No duele nada. Es un poco incómoda la posición porque son 2 proyecciones. Entonces, sí, medio te acomodan ahí como que un poquito raro, pero no duele, no es dolorosa. Pero otro de los temores que tienen así muy presentes las pacientes es que me van a radiar, la dosis de radiación, ¿no? La radiación se mide en unas unidades que se llaman Grays. Entonces, yo para ponerles el ejemplo, les digo, para destruir un tumor en una radioterapia, que eso es radiación propiamente, en un cáncer de mama, por ejemplo, dosificado al final son 45 Grays. Una mastografía va de 0.003 a 0.005 Grays. Muy poco. Entonces, es muy poquito. ¿Cuántas mastografías realmente me voy a hacer en toda mi vida? 50, yo creo que son muchas, o a lo mejor, no sé, las que empiecen más jóvenes se harán 60, ¿no? Pero en realidad son pocas, no van a alcanzar a lo mejor 1 Gray o 2 Grays en toda su vida. Entonces, la radiación es muy, muy bajita. Incluso mastografía se puede realizar en un embarazo. Obviamente, se pone un mandil para mayor protección y también es en casos muy, muy, muy específicos, como por ejemplo en cáncer de mama y embarazo, que sí existen los casos. Y ahora también otro de los temores, doctora, y que no me dejará mentir de las mujeres, es que, bueno, si vemos que por ahí nos tocamos cierta bolita o que si nos dicen que tengo quistes, que tengo fibrosis, como que logramos hasta 1 confundirlo y 2 asustarnos porque seguramente lo asociamos con un cáncer de mama. ¿Hay alguna relación entre esto o estamos hablando de tumores muy diferentes? Son tumores completamente diferentes. Si yo tengo quistes en las mamas, lo que tengo que revisar, y esto lo hace un radiólogo especialista en mama, revisar que ese quistecito no tenga algún contenido que llame la atención, ¿ok? A veces dentro de esa misma burbujita de agua
hay unas papilitas, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a llamarnos la atención y hay que hacer alguna biopsia dirigida sobre todas esas papilas para identificar si solo es una lesión papilar benigna o si se trata de algún carcinoma papilar, ¿no? Que ya ese es un tipo de cáncer de mama muy específico. Pero si yo solamente tengo quistecitos que estoy desarrollando por el estímulo hormonal, que es sumamente frecuente en mujeres jóvenes, en esos casos, pues en realidad no voy a tener un mayor riesgo de tener un cáncer de mama ahí. Ahora, la densidad mamaria, que es a lo que a veces le llaman mastopatía fibroquística, porque tienes muy duritas tus mamas, ¿no? Y tomamos una mastografía y encontramos muy blanco porque hay una alta densidad de la mama. Esto lo único que nos puede hacer es oscurecernos lesiones que pudieran ya estar ahí. Y en esos casos complementamos con el ultrasonido. ¿Okay? Pero hay lesiones que solamente las vamos a poder ver por mastografía, como son las microcalcificaciones. O sea, sí tienen ahí sus... ¿Qué vamos a pedir en cada caso, ¿no? Y por eso es importante ir de la mano de expertos especialistas, porque uno dentro de ese desconocimiento preferimos evitarlo y no actuar. Y ahora estamos platicando acerca de estos estudios, análisis, ultrasonidos, que si bien también muchas veces creemos que me va a dar cáncer, pero bien lo mencionó, no da cáncer. Eso es uno de los grandes mitos que se tiene, ¿verdad? Claro que sí. Y también otro de los puntos importantes es cuánto tiempo, a qué edad puedo iniciar este tema de las mamografías, mastografías. Claro, a los 40 años es un sí o sí. En otros países dicen 45 años, ¿no? Lo aumentan un poquito más. Aquí en México las guías nos lo establecen. A partir de los 40 años es mastografía año con año, ¿ok? Porque a veces algunas dicen, pues es que me salió todo bien y me lo hago como en 3 años o 5 años. No, es año con año a partir de los 40 años y casos muy seleccionados con factores de riesgo altos lo vamos a llevar a cabo antes, no antes de los 25 años. Pero aquí justo mi duda es, ¿por qué no se podría antes si, por ejemplo, en estas pacientes que tendrían esta incomodidad a partir de los 35, 37 años, que comienzan a ver cosas anormales que no estaban a lo mejor muy acostumbradas, ¿por qué tener que esperar hasta los 40? O sea, ¿no hay manera o por qué no? La frecuencia del cáncer de mama, a mayor edad, más riesgo. Y entonces la incidencia empieza a aumentar a partir de los 40 años. Antes de los 40 años, el porcentaje de la población menor de 40 años que va a presentar un cáncer de mama es apenas del 5% a nivel internacional. Ese 5% en mi situación personal, pues yo no lo menosprecio porque digo, una mujer de 35, 36 años que es madre de familia, que seguramente tiene niños, que es una mujer trabajadora, que es una mujer activa, que es una mujer joven, bueno, en esos casos, pues hay que revisarlas, ¿no? Pero en estas pacientes lo que nosotros proponemos o lo que se propone a nivel internacional es la autoexploración, yo me voy a revisar mi mama mes con mes y una vez al año voy a realizarme la revisión, la exploración física por un experto, ¿ok? Entonces, sí, desde los 18 años empezamos el tamizaje con me voy a autoexplorar mes con mes, porque esto nos ayuda a conocer nuestras mamas. Cuando yo conozco mi mama puedo detectar lesiones muy pequeñas, incluso de 1 centímetro, que eso es muy chiquito. Y conforme va avanzando mi edad, a los 25 años ya acudir con tu ginecólogo oncólogo, con un cirujano oncólogo, alguien que sea experto en revisar las mamas para que identifique alguna lesión. Si se identifica una lesión de sospecha palpable, bueno, pediremos estudios, ¿okay? En casos de 30 y tantos años que se toquen una bolita, pues hay que pedir los estudios pertinentes, dependiendo de las características clínicas que tenga. No es lo mismo, por ejemplo, un tumor benigno que va a estar móvil, bien definido, bien delimitado en la mama, a cuando yo estoy sospechando que hay un cáncer, que es un tumor mucho más fijo, menos móvil, generalmente mal definidos. Ok. Y ahora, ¿cuáles son algunos de los principales signos, síntomas que yo puedo ver como mujer de manera preventiva? Sobre todo porque refieren que comienzan a verse esta glándula mamaria como piel de naranja, empieza a agrietarse, a ver diferencias, ¿no? Anormalidades que no están presentes generalmente. Pero esto, si bien estamos hablando que esto ya se presenta cuando está un cáncer avanzado o es como una etapa temprana en donde tengo que actuar. Lo idóneo es actuar en una etapa temprana. Entre más pequeño el tumor, más cosas puedo hacer, incluso conservar el seno. Esto de la piel de naranja, cuando ya se engrosa, se pone rojita, puede haber un tumor mal delimitado, que medio que lo toco y medio que no.
En esos casos estamos hablando de un tipo de cáncer muy específico que se llama carcinoma inflamatorio. Estos ya son etapas localmente avanzadas o incluso a veces llegan con carcinoma inflamatorio y en una etapa metastásica. Ahora, una de las cosas que notan muchas veces las pacientes o con gran frecuencia es un hundimiento de la piel. ¿Okay? Y a veces sí, porque el tumor empieza a traccionar la piel. En otras pacientes no se ve nada, no sienten absolutamente nada, ¿okay? Porque el cáncer no duele hasta que ya avanzó, hasta que ya está tomando la piel o está tomando el músculo. Hasta entonces es cuando voy a percibir un dolor. Si no, ahí puede estar silencioso por años. Entonces, todo esto de la piel agrietada, ulcerada, incluso nos está hablando ya de un tumor que está avanzado. Entonces, sí, los signos y síntomas no los voy a tener claros cuando sea una etapa temprana. Repito, si yo ya conozco mis mamas, seguramente me voy a tocar un nodulito que mida 1 centímetro, o sea, que la yema de mi dedo, a ver, caray, esto no estaba aquí porque está duro. De ahí la importancia de la prevención. Y ahora conocemos casos, doctora, de los implantes, de aquellas mujeres con implantes. ¿Es el mismo caso de los ultrasonidos, la mamografía o mastografía, la autoexaminación en este tema de los implantes o hay que hacer algo diferente? No, fíjate que es algo muy frecuente. Bueno, la mama es un órgano que nosotros pues lo tenemos a la vista y pues en ese tenor muchas comienzan a aplicarse los implantes, ¿no? A ponerse implantes y está muy bien, pero esto no disminuye el riesgo de un cáncer. Entonces, ¿cómo lo voy a revisar? Hay una técnica especial para hacer la mastografía que desplaza ligeramente el implante y nos permite ver la glándula mamaria. Esa técnica se llama técnica de Eklund. Entonces, a veces el implante nos puede impedir ver alguna porción de la mama y se complementa con el ultrasonido. Si con mastografía y ultrasonido yo no estoy detectando bien una lesión o tengo sospecha a lo mejor de que, a ver, lo que estoy viendo aquí no me queda muy claro, pero se ve algo de sospecha de cáncer, puedo tomar una resonancia magnética, ¿no? Pero el tamizaje se hace, mastografía seguramente se va a completar con un ultrasonido. Es decir, en casos muy, muy especiales. Ajá, exacto. La resonancia tiene sus indicaciones también. Claro que sí. Y ahora vámonos al tema del tratamiento, porque si bien estamos hablando, claro, de la prevención, pero aquellas mujeres que presentan y que nos están viendo, pues ya tienen esperanza, gracias a Dios. Hoy en día ya existen muchos tratamientos diferentes que nos pueden llevar pues a ese resultado esperado en un final, que es que nos digan, estamos ahora sí que sin cáncer, dadas de alta, etcétera. Y también usted como doctor especialista tendrá muchos testimonios y pacientes, historias y casos de éxito. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos relacionados al cáncer de mama? Bueno, primero que nada, yo creo que la población tiene que saber que el cáncer de mama no lo trata un doctor, ¿ok? Somos un equipo. Y en el equipo interviene tanto la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, psicología, nutrición. O sea, todo este equipo va a estar enfocado en el beneficio del paciente, ¿ok? Entonces, puedo iniciar, dependiendo de la etapa que yo tenga, puedo iniciar los tratamientos. Por ejemplo, en una etapa temprana, podemos iniciar con cirugía. Si es un tumor pequeño, no tengo que quitar más del 20% de la mama, puedo bien conservar ese seno y no quitarlo todo, siempre y cuando de radioterapia adyuvante. ¿Qué significa adyuvante? Bueno, es un tratamiento adicional para que tumorectomía, o sea, quitar el tumor, conservar el seno, más radioterapia, sea el equivalente a que yo te quite toda la mama, ¿ok? Ahora, la axila es otro manejo distinto. No por tener cáncer tengo que venir a quitar todos los ganglios, porque eso se traduce en linfedema, que es un poco más de morbilidad. O sea, yo ya no puedo usar anillos, pulseras del brazo que me operaron y me quitaron todos los ganglios porque se hincha un poquito más. Y seguramente alguien ha visto por ahí en la calle algunas pacientes que usan una manga compresiva para el linfedema, terapias, etcétera. Entonces, sí es morbilidad, ¿ok? Produce una incomodidad y disminuye la calidad de vida. Entonces, lo que se hace es algo que se llama ganglio centinela. Existe el gold standard es aquí que hagamos la doble técnica, pero una técnica es con un colorante azul patente, tiñe el ganglio, mandamos 2, 3 ganglios a analizar en un transoperatorio, si todos están negativos, ahí se queda la cadena ganglionar, ¿ok? Y va a recibir radioterapia nuestra paciente. Ahora, la quimio también tiene sus indicaciones específicas. Si yo, por ejemplo, tengo un tumor localmente avanzado, que ya sé que está el tumor grande en la mama y en la axila, e inicio por cirugía,
en realidad su pronóstico se ve mermado versus si yo inicio primero con quimioterapia. Esto ayuda a tener un mejor control de la enfermedad y dependiendo de otro estudio adicional que se llama inmunohistoquímica, podemos también predecir un poco la respuesta que vamos a tener de ese tumor. Entonces es como este tratamiento es como una prueba in vivo también de qué tanto me responde este tumor a los tratamientos que yo le dé. Entonces, si yo le doy quimioterapia primero a un tumor localmente avanzado y que tengo ganglios axilares, pueden reducirse al grado de que ya al momento de la cirugía yo no tenga ningún ganglio positivo y el tumor sea tan pequeño que únicamente voy a ir a quitar ese tumor con margen de tejido sano y después la radioterapia. Entonces, ¿en qué se traducen todas estas cosas que explico? Pues que yo como mujer logro entender el punto que significa para las mujeres el voy a perder mi seno. Incluso tengo pacientes que tienen años de operar y dicen, doctor, es que yo no me puedo ver, o sea, no puedo porque aquí yo sé que no tengo la mama porque me baño, pero no logro verme, o sea, causa un impacto psicológico muy importante y físico también. Les duele mucho más la espalda porque hay una asimetría. Si yo tengo una glándula mamaria de este lado y de este no, pues ando así, ¿no? O sea, tiene un impacto físico, un impacto psicológico, un impacto emocional porque se sienten inseguras. Entonces, en aquellas pacientes en quienes no podemos evitar quitar el seno, también parte del tratamiento y parte del equipo de cirugía plástica con la reconstrucción mamaria. Eso es importante. Información que a todas y todos nos compete. Doctora, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero continuamos con más. Después del corte conoceremos algunos mitos sobre el cáncer de mama y que seguramente hay muchísimos, así que no se despeguen. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Aquí estamos platicando acerca del cáncer de mama, todo lo que conlleva todo este proceso, pero nuevamente la invitación a que usted se realice y se detecte sobre todo de manera temprana y oportuna para disminuir sobre todo el riesgo y que esto se agrave. Compartía por acá la doctora de cómo es que anteriormente lo asociábamos con fallecer, con muerte, pero hoy en día pues ya existe mucha esperanza para aquellas mujeres que de manera oportuna lo presentan y bueno, apegándonos también a las indicaciones del médico podemos tener un resultado muy bueno. Y bueno, doctora, ahora vámonos a la parte de los mitos. Sabemos que en redes sociales, en internet, en todas estas plataformas digitales hay mucha mala información que se llevan seguramente las pacientes o personas que revisan, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes mitos que usted ha escuchado según su experiencia? El que te decía hace un momento, la mastografía, con la radiación de la mastografía te va a dar cáncer, ¿no? Entonces ese es un mito, no es verdad, o sea, en realidad no va a haber un mayor riesgo, ¿no? Por el hecho de hacerte la mastografía, porque la dosis de radiación es muy bajita como para que me vaya a producir un cáncer, ¿no? Entonces ese es uno. La otra es el lactar. O sea, a veces como de que, ay, es que si lacto se me van a caer y voy a tener cáncer. Al contrario, la lactancia es un factor protector. Si yo, por ejemplo, hago una lactancia, tengo un hijo y hago una lactancia durante un año, o tengo 2 hijos y a cada uno le di 6 meses, eso es un factor protector y tiene que ver con el desarrollo de la glándula mamaria, ¿ok? Entonces, si completo el desarrollo, que para eso su función es de una glándula secretora de lechita, si yo completo ese desarrollo, disminuyo mi riesgo de cáncer de mama. Otro de los mitos es, soy hombre, no me va a dar cáncer, ¿no? Entonces, desafortunadamente, aunque ellos en un porcentaje mucho más bajo, de apenas el 1%, el cáncer de mama está ligado en los hombres a una mutación de un gen que se llama BRCA, que existen 2 subtipos, el BRCA1 y BRCA2. Si un hombre tiene cáncer de mama, es mucho más agresivo. ¿Ok? Entonces, y si un hombre tuvo cáncer de mama, sus hijas necesitamos un manejo y estarlas estudiando constantemente porque las hijas lo van a presentar, o sea, sí o sí.
llámese cáncer de ovario o cáncer de mama. Órale, qué importante, un dato impactante. Y bueno, pues hay que tomarlo y considerarlo. Claro que sí. Doctora, ¿qué le parece si comenzamos a responder las preguntas por parte del público? Muchísimas gracias por la confianza y por hacérnosla llegar. De esta manera nosotros podemos ahora sí que ayudarlos, orientarlos un poquito y compartirles el conocimiento de los expertos especialistas que nos visitan por acá en tu consultorio. Está aquí. Nos dicen, doctora, y preguntan, buenas tardes. Si la paciente presenta dolor en la mama, el pezón se pone como durito de repente, como que siente calambres y cuando le cae agua de la regadera, no siente los senos iguales. ¿Qué tendrá? Seguramente por ahí. Ok. Aquí hay un tema bien importante que se llama mastalgia. Y sobre todo hay un rubro que es la mastalgia cíclica. O sea, las mamas van a estar mucho más sensibles incluso una semana antes de nuestra menstruación. Cuando hay mayor sensibilidad de las mamas, seguramente estamos hablando de una mastalgia, ¿ok? El dolor no específicamente va a ir relacionado con un cáncer de mama, como les decía hace un momento, duele cuando hay un cáncer avanzado. Ahora, la mama también reposa sobre un músculo que se llama músculo pectoral mayor, ¿ok? Y este músculo puede contracturarse por algunas de las actividades que hacemos en el día a día y producir dolor. Esto que les digo es porque muchas veces tiene que ver con esta entidad en lugar de un cáncer. Pero si hay otros factores de riesgo, ante la duda siempre hay que acudir con el experto, siempre hay que hacer mastografía, siempre hay que hacer ultrasonido. Y si ya no encontramos nada y si todo está muy limpio, seguramente estamos hablando de una mastalgia y hay que dar un tratamiento dirigido para ese dolor, porque también vivir con dolor pues no es vida. Claro que sí. Y también nos preguntan, hola, tengo 61 años y me reportaron VIRAD, VIRAD3, conglomerado de quistes. ¿Esto sería más riesgo de cáncer por mi edad? Gracias. Ok, el VIRADS, qué importante pregunta, ¿eh? El VIRADS es una clasificación con la cual yo voy a identificar cuánto porcentaje de riesgo tengo de que ahí lo que estoy viendo por imagen es un cáncer. Entonces, va del 0 al 6. El 0 requiere estudios complementarios. 1, normal. 2, hallazgos benignos. Aquí viene el 3, que es el que nos pregunta la paciente. Es un riesgo menor al 2% de que lo que yo estoy viendo ahí vaya a ser un cáncer o se vaya a desarrollar un cáncer. ¿Qué manejo damos en esos casos de VIRADS 3? Vamos a hacer una revisión cada 6 meses con el estudio con el cual identificamos esa lesión. Es decir, o mastografía o ultrasonido. Entonces, vamos a revisar cada 6 meses esa lesión. Si no hay cambios, si se mantiene igualita o si incluso disminuye, involuciona, se recategoriza no más allá de 2 años, porque a veces me encuentro VIRADS 3 que llevan 5 años con VIRADS 3 y, oye, ¿qué pasó? Pues hay que recategorizar. Si durante 2 años no cambió, entonces se recategoriza VIRADS 2, ese hallazgo es benigno, no se va a volver maligno. Si, por el contrario, al año, por ejemplo, a ver, este VIRADS 3, esta lesión que yo veía poquito sospechosa o que me llamaba la atención nada más, le vemos cambió, entonces se clasifica a VIRADS 4 y ya el 4 se subdivide en A, B y C, que de acuerdo al porcentaje de riesgo que yo voy a ver, desde leve hasta severo, de cáncer de mama. Y a partir del VIRADS 4 y lo que es el VIRADS 5 es cuando yo tomo una biopsia. ¿Okay? De biopsias hay muchos tipos, la más recomendada en la mayoría de los casos pues es la biopsia Trucut, en la mayoría de los casos, porque hay de muchos tipos de biopsias. Y esto es para tener una muestra de esa lesión, mandarla a analizar a patología, que es un médico especialista que va a ver en el microscopio esa lesión y nos va a decir, sí, corresponde a un cáncer que se llama así, que se alimenta de esto, que expresa estos receptores, etcétera. O nos va a decir, es una lesión benigna que se llama así y que se puede alimentar por esto, ¿no? Entonces ya nosotros, de acuerdo a lo que nos comenta el patólogo, ya es cuando pues ya tomamos una decisión de tratamiento. Pero en un VIRADS 3, el tratamiento, por así decirlo, es un seguimiento semestral que no debe durar más de 2 años. Es decir, es como un semáforo.
Es como un para semáforo, saber más exacto. o menos en dónde me encuentro, ¿no? Exacto. Perfecto, pues ahí está la respuesta, muy interesante. También nos preguntan, hola, me han salido un par de manchitas en los senos como lunares nuevos. No me duele ni nada, pero cuando me va a venir la regla sí siento los senos adoloridos y antes no era así. Tengo 30 años y pues estas manchitas tipo marrón claro se me hacen raro. Ok, siempre ante una lesión en la piel hay que acudir, ya sea que vayan con el dermatólogo, que es el especialista en la piel, o si están en la mama también pueden preguntarle a su ginecólogo, a su cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo, pero sí hay que revisarlas siempre. Los lunares también se revisan, ¿ok? Y usen protector solar, protéjanse del sol. En Hermosillo tenemos un sol fuertísimo y esto es un riesgo para cáncer de piel. Entonces, siempre hay que revisar cualquier lunar nuevo. Perfecto. Y también nos preguntan, hola, tengo 17 años, está pequeña, y desde hace una semana me duele el seno izquierdo en un punto específico, solo cuando lo toco. No tengo ningún abultamiento ni secreciones y tampoco otro síntoma, pero me preocupa que sea algo malo. Ok, hay que revisar, a los 17 años es muy pequeña, y en las adolescentes a veces hay un mayor índice de mastalgia cíclica en relación con el ciclo menstrual. Sí hay que revisar esa mama para identificar nada más que no vaya a haber lesiones de tipo benigno que se llaman fibroadenomas, que a veces esos fibroadenomas pueden crecer y pueden producir incluso dolor o abultamientos. Si todavía no hay un abultamiento, pues nada más hay que averiguar, revisar, hacer un ultrasonido de la mama para identificar que en ese punto específico donde ella siente así como molestias y que está durito y que está distinto, que no esté creciendo un fibroadenoma. Perfecto. Y también otra de las dudas que me surgen, doctora, es el tema de qué es lo que puedo hacer yo como mujer desde que soy una persona o paciente sana, sin algún riesgo, que sabemos que puedo desarrollar cáncer de mama, pero desde mi trinchera, desde mi casa, desde mi hogar, ¿qué es lo que puedo hacer para poder disminuir el riesgo? A lo mejor evitar carne roja, a lo mejor evitar algún tipo de hábito, aparte del fumar que ya nos mencionó, pero ¿cuáles son algunos de los foquitos que nos diría, esto es importante como mujer, realizarlo para poderlo prevenir? En realidad, en cuanto a la alimentación, hay un grupo de alimentos que se deben de evitar para todos los tipos de cáncer y son los embutidos, ¿ok? Debemos evitar a toda costa los embutidos. Y es muy difícil hacerlo a la edad adulta, porque estamos acostumbrados que desde niño que nos daban el sándwich para desayunar, ¿no? Y tu huevito con salchichas. Entonces, los embutidos están íntimamente relacionados con el desarrollo de cáncer en general. Ahora, los antioxidantes ayudan a disminuir el riesgo de cáncer si yo los consumo, o sea, los blueberries, los frutos rojos en general, la granada, que es riquísima en antioxidantes, y esto por el hecho de que ayudan a evitar o a disminuir la oxidación de la célula. Volvemos al punto de partida que es la célula. Y cuando nosotros disminuimos esa oxidación de la célula, estamos disminuyendo el riesgo de que en la fabriquita pasen el punto de control y se conviertan los tumores o se hagan los tumores. Es decir, el estrés oxidativo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Es correcto. Eso, el hacer ejercicio, o sea, el hacer ejercicio es un sí o sí. Salir a caminar media hora por activación física, ejercicio de fuerza, el deporte que mejor les guste. Yo siempre les digo a los pacientes, el que quieras, pero haz algo. Sí. Eso es importante porque ¿cuál es el mejor? El que más te guste, el que no lo vayas a dejar, el que lo hagas como ya un hábito, ¿no? Si te gusta bailar, si te gusta ir a caminar, hacer a lo mejor algún tipo de pilates en grupo, sola y demás. Pero bueno, ya nos mencionó la doctora algunos de los puntos importantes en el cuales ustedes y yo nos tenemos que enfocar para prevenir el tema del cáncer de mama. Ya estamos en la etapa final de tu consultorio, está aquí, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero no se despegue que regresando conoceremos algunas otras recomendaciones. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Seguimos con más en tu consultorio y está aquí. De verdad se nos pasa rapidísimo el tiempo y queremos contestar todas las dudas, incluso ahorita un tema muy importante que estaremos platicándolo rápidamente. Y bueno, doctora, dándole seguimiento a una pregunta, la de que se bañaba y que le caía agua de la regadera.
Nos dice también, hola, mi pezón está diferente, está un poco hundidito a raíz de un parto con la succión, tuve una obstrucción y me querían operar, pero se me destapó el conducto a raíz de eso, me quedó esa molestia y hundidito y con molestias. Hay que revisarlo. O sea, eso es de consulta, es que hay que acudir, hay que hacer estudios de la mama, sobre todo cuando uno de los puntos es la retracción del pezón. Hay pacientes que no se palpa nada, no tienen un tumor palpable y su único signo es se retrajo el pezón y ahí hay un cáncer. Entonces, ante un hundimiento del pezón, siempre hay que acudir al médico y hay que hacer sus estudios. También nos preguntan ya por último, doctora. Ajá, Hola, buenas claro. tardes. Tengo 22 años. Hoy acabo de detectar una bolita en mi axila como del tamaño de un chícharo o guisante. No me duele. ¿Qué podría ser? Pero en Es la un axila. ganglio. Es un ganglio, puede ser un ganglio inflamatorio o puede ser un ganglio de otra cosa. O sea, incluso a veces los ganglios tomados, pues obviamente por un tumor, podemos no tener lesiones en la mama propiamente y que haya un ganglio con problemas. Entonces, ese también se tiene que hacer un estudio, un ultrasonido idóneamente para valorar esos ganglios y ver qué características tiene, si solamente es proceso inflamatorio o tiene alguna sospecha de malignidad. Me llamó la atención que tanto pacientes adultos, pero muy jóvenes, 17 años, 22 años, creo que es importante considerarlo como mujeres. Y bueno, doctora, ya por último, un tema bien importante, le mencionaba, la obesidad, el sobrepeso, ¿impacta en las mujeres? ¿Por qué más en la menopausia, en este tema de los estrógenos que sabemos que somos hormonas? Tiene todo que ver, ¿ok? Yo les digo a las pacientes, son hermosas, no estamos hablando de obesidad en el punto de que queramos que todas estén flaquísimas. Es un punto de salud y aquí sí importa y tiene un mayor impacto porque en la grasita ocurre un proceso que se llama aromatización de esa grasa. Entonces, hay una enzima ahí que degrada esa grasita, la convierte en estrona, que es un estrógeno extra en nuestro cuerpo. Y ese estrógeno estimula tanto el endometrio, que hace un crecimiento del endometrio, del revestimiento del útero, que puede llevarnos a un cáncer de endometrio, pero también estimula la glándula mamaria. E incluso en pacientes, por ejemplo, después de la menopausia, que supuestamente ya sus ovarios estarían jubilados y ya no tendrían hormona, tenemos un exceso de hormona extra en esa grasita. Entonces, parte de los tratamientos en un subtipo de cáncer que se llaman luminales, que son aquellos que expresan receptores hormonales para estrógeno y progesterona, bloqueamos esa aromatasa y damos unos medicamentos que se llaman inhibidores de la aromatasa, que algunas que los consuman seguramente los conocen, anastrozol o letrozol, para inhibir esta enzima y disminuir el riesgo de que regrese ese cáncer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese cáncer se estaba alimentando de hormonas. ¿Y de dónde las tomó? Pues muchas veces de esa grasita. Qué importante. Sabemos que hoy en día estamos también en una epidemia de sobrepeso y obesidad y también hay que considerar ese peso no solamente de lo físico, sino ya está muy relacionado con nuestra salud. Y por último, sabemos que el tema del cáncer de mama seguramente sale en una mama, pero hay dos preguntas que se hacen la gran mayoría de las mujeres durante el proceso. ¿Me volverá a salir el cáncer de mama? ¿Puede que nuevamente lo presente? Y bien, ¿será que me debo de quitar las dos mamas? ¿Cómo es ahí? Ok, aquí hay un punto bien importante. Sí te aumenta el riesgo de tener cáncer en la otra mama, pero ya como factor de riesgo. No es imperante que tenga que quitar el otro seno, a menos que tengamos demostrada una mutación del BRCA. Pero se hace un seguimiento muy continuo, estamos revisando a las pacientes los primeros 2 años, cada 3, 4 meses, después cada 6 meses hasta los 5 años y después cada año. Esto hacemos varios estudios para identificar que no se haya ido el cáncer a otras partes. El riesgo de que vuelva a salir siempre está latente. El cáncer es una enfermedad que no tiene palabra. O sea, nosotros podemos darle tratamientos dirigidos específicamente para ese tipo de cáncer y haber hecho todo lo correcto y aún así regresar. Y eso nos habla de la agresividad de ese tumor propiamente y no de que no hubiera una respuesta en su momento al tratamiento. Pero siempre está latente el regreso, por eso es que el seguimiento es tan importante. No es una paciente que se trató y ya, adiós, nunca más te volvemos a ver. No, es una paciente que, les digo yo muchas veces, ya te casaste conmigo, o sea, ya está casada conmigo, nos vamos a seguir viendo seguramente por siempre. Así es.
Doctora, información valiosísima que nos brindó el día de hoy. De verdad, yo quedé impactada de todo lo que hay detrás de todo, cómo es que hoy en día ya podemos hasta incluso determinar hacia dónde va a ir el panorama, ¿no? Una mayor visibilidad, un mayor contexto que anteriormente a lo mejor años o siglos atrás no se tenía, no se conocía. Y pues con ello nuevamente la invitación a que ponga su salud como prioridad, que se realice sus análisis, su mamografía, mastografía, que no le dé miedo y que mujeres de verdad nos volteemos a ver, porque siempre nos dejamos hasta el final, ponemos la familia y sabemos que los hijos y mamás 4x4, pero también es importante que ustedes se protejan, cuiden su salud y que de esta manera tengan calidad de vida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde la podemos encontrar? Yo me encuentro en Centro Médico del Río, estoy en planta baja, módulo C, al lado de CEREM, justamente de donde se hacen los estudios de mastografía y ultrasonido de Laboratorio Ramos, ahí en el módulo de enseguida, módulo C, ahí está mi consultorio. Y es ahí como en equipo trabaja, ¿no? Incluso Laboratorio Ramos tiene promociones, ¿no? Este mes se tienen promociones, aprovéchenlas, vayan a hacerse sus estudios de imagen de la mama y tomen en cuenta, una recomendación que les voy a dar es que tomen en cuenta una fecha específica, o sea, relacionen 10 de octubre, cada 10 de octubre me voy a ir a hacer mi estudio. Perfecto, esa es una muy buena recomendación. Ahí en pantalla estamos viendo las grandes promociones que Laboratorio Ramos tiene para ustedes, para que vayan, aprovechen y pongan su salud como prioridad. Ultrasonido de mama en tan solo 1,000 pesos. Mujeres, no le tengan miedo, o la mamografía en 550. Imagínense en cuánto tiempo nos esperamos y que muchas veces incluso pues ese dinero lo gastamos hasta en los cafecitos, ¿no? Entonces hay que invertirlo en nosotras mismas para gozar de una muy buena salud. Pero nuevamente muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Ya se nos terminó el tiempo, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero ya lo saben, no sin antes recordarles y agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y agradecerle a Marine Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Ahí en pantalla aparecen sus redes sociales y contactos para que vaya con los expertos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa muy, muy especial el día de hoy, platicando acerca del cáncer de mama. Recuerde, la mejor medicina es la prevención. Mi nombre es Karen Vázquez y yo te veo todos los días de 1 a 2 de la tarde aquí en tu consultorio. Está aquí. Cuídense mucho. Laboratorio Ramos presentó